Sí está cañón. A ver. Buenos días. Buenos días, Buenos profesor. días. Buenos días. Buenas tardes. Tardes Buenos ya. días, profesora. Tardes, perdón. ¿Es posible que los vea y no nada más los oiga? Gracias. Eso, es que no saben, bueno, sí saben, o no les ha tocado hablar frente a puras fotografías. No es una sensación muy agradable, pero parece que esta condición que vivimos nos va a obligar a todos a aprender a hacerlo. Pero bueno, es mejor verlos y verlas a ustedes. Muy bien. Bueno, vamos a tener una dinámica de presentación, pero quisiera comenzar presentándoles, mira, ahí, aquí está, acá, datos que tienen que ver con lo que ustedes me hicieron favor de responder en línea. Y que pues en general nos permiten a todos, no solo a mí, saber un poco cómo está conformado el grupo, sobre todo ahora que nos veremos poco, aunque espero que sí puedan interactuar un poco más entre ustedes. Y vienen, como verán, bueno, la mayoría en este caso es de psicología social. Ha habido ocasiones en las que en este grupo tenemos alumnos de CBI o CBS, pero este no es el caso. De aquí la mayoría son psicólogos sociales. Y bueno, la mayoría también proviene del Estado de México, de diferentes municipios, ¿no? El otro grupo importante lo conforma gente de Iztapalapa. Casi un 30% entre ustedes trabajan. Los que trabajan se dedican a estos temas, ¿no? Y el 72% de ustedes no trabaja. Los pasatiempos importantes: escuchar música, la mayoría, leer, ver películas, bailar, tocar guitarra, hacer ejercicio, ¿no? Y bueno, luego aparecen ya algunas actividades. Meditar, hay quien medita, eso puede ser una buena referencia en momentos como los que estamos
y viendo. Hay quien comercializa libros, que también es un buen tip saberlo, ¿no? Porque si necesitamos algún material, quizá ya tengamos en el grupo quien nos puede ayudar. Y si alguien quiere aprender fútbol americano, parece que también tenemos quien pueda darnos unas clasecitas. Sobre cómo se informan. La mayoría reporta sobre todo las redes sociales y los noticiarios de televisión. Muy poquitos leen el periódico y menos leen o escuchan la radio, ¿no? Y créanme que esta es una de las cosas que como universitarios necesitamos cambiar. Necesitamos leer más periódicos, escuchar más la radio y no ver tanta la televisión para informarnos. Eso es mi opinión. Ya tendremos oportunidad de platicar los porqués. De los nombres de secretarios de gobierno, me ha ocurrido, aquí siquiera no está, pero hay quien ha puesto en un ejercicio reciente a Osorio Chong, también ahí está, pero este es Osorio Guajardo, ¿no? Y bueno, ese es otro elemento importante, es conocer a los funcionarios que están como encargados o responsables de gobernar este país y de hacer las cosas bien, ¿no? Destacan secretarios que han hecho un papel importante, ¿no? Esteban Moctezuma, supongo yo, Marcelo Ebrard, Olga Sánchez Cordero, Jorge Sandoval. ¿Ese de dónde es? Ahorita ya dudé. Scherer, Alfonso Scherer, bueno, están aquí, ya saben, estas nubes lo que nos dan son pues los más importantes en términos generales, ¿no? Este se nos fue. Sobre los recursos con los que cuentan. Este dato sí, bueno, teléfono celular, quisiera saber si es cierto, si esta idea de que no todos tienen computadora en casa, eso necesito saberlo. Y si han pedido el apoyo de que está brindando la unidad para apoyar con recursos electrónicos a nuestros estudiantes, porque pues parece que solo 25% de ustedes se compensa con el otro 17, pero eso nos hace 25 y 17, 30 y 42%, ¿no? Y acceso a internet solo el 30%. Hay más de una computadora en casa. A ver, es que no me deja ver los indicadores. Acá. Está bien porque no sé. Ya está. Sí, solamente el 11% y el 88.9% solo hay, pues presumimos que solamente hay una computadora, ¿no? Y ya sobre cuántas, pues la mayoría está entre 3 y una más. Y bueno, es normal porque a veces en nuestra familia pues hay niños que están ahorita también batallando con lo de la secundaria, la telesecundaria y esas cosas, la secundaria más bien, o la primaria. ¿Qué tan factible es para usted tomar sus clases de martes y jueves? El 86% dice que sí, ¿no? Y en términos generales, para el 52% es relativamente fácil tener acceso a Internet. Todos los días, otros al menos 2 días a la semana, el 41%, y hay un pequeño margen ahí, un 8% más o menos, un 7%, que no es nada fácil tener acceso a Internet todos los días, ¿no? Ahora bien, ¿cuántas personas en casa utilizan, además de usted, la computadora? 1, 2, 3. Los porcentajes pues son el 9%, el 8%, el 12%. No observamos pues que haya mucho uso de la computadora al final de cuentas. Aquí vienen un poco sobre las novelas, que varios decían que no les gusta el género novela, pero era un poco para hablar
no era novela romántica, era pues novela, ¿no? Porque alguien me ponía por ahí, es que ese género no me gusta, ¿no? Pues no establecíamos el género, sino el ámbito, ¿no? Bueno, estas son las cosas que han leído. Y luego, ¿cuál es la última película que vieron? ¿No? Y están aquí los últimos Parásitos destaca, Joker, que esa yo no la he visto, pero parecería que era un buen filme. Y bueno, otros filmes, ¿no? Ahora bien, el tema que más nos interesa. Cuando lee historia, ¿en qué palabras piensa? Hechos, pasado, acontecimientos, memoria, guerras, revolución, personajes, conflicto, acontecimiento, conocimiento, decisiones, importancia, ¿no? Pero fundamentalmente destaca esta parte de hechos del pasado, aunque hay, fíjense aquí, guía, decisiones, o sea, es una guía para las decisiones y tiene una importancia. Libros, pero la dimensión de decisiones, que es desde mi punto de vista algo muy vinculado a la historia, no es tan importante como la idea de considerarlo como cultura, hechos, pasado y acontecimientos, ¿no? Algo que ya ocurrió, es algo que finalmente el acontecimiento, si estamos hablando de historia, asumimos que es parte de este pasado, ¿no? Y que si vieron por acá aparece apasionante, que si se fijan es de los menos citados como algo apasionante. No sé si ven por ahí aburrido, porque ha habido algunos ejercicios en los que lo hago que me ponen aburrido, ¿no? La historia es algo aburrido, por eso inicia mi presentación del temario como algo que en general suele pensarse como monótono, como poco atractivo, como poco interesante, como si es algo que ya pasó, pues qué importancia puede tener, ¿no? Entonces, de alguna forma, aunque hay una variación interesante en términos de las opiniones que ustedes han expresado, llama la atención o necesitamos tener muy claro nosotros cómo para este grupo, para este curso, cómo la historia es algo que pertenece esencialmente al pasado, ¿no? Como si se hubiera quedado ahí y no nos tocara más que para saber que de ahí venimos, pero que no tiene ningún efecto, ninguna influencia en nuestra vida cotidiana hoy día. Y bueno, justo este curso que vamos a tener, lo que vamos a tratar de mostrar, bueno, que me interesa que conozcan, es que la historia es algo más que el pasado, que es algo más que un acontecimiento, y en efecto vamos a ver cómo hay elementos de un autor, vemos a un clásico, no revisamos todo lo que hay sobre memoria histórica y memoria colectiva, pero justo con él vamos a ver cómo hay memorias que permanecen, ¿no? Que están presentes de alguna forma aún hoy y que tienen una dinámica que sí tiene un efecto o una importancia sobre lo que vivimos hoy día, ¿no? Como alguien pone por aquí, es el legado, pero también es el futuro, pero fíjense cómo estas son referencias mínimas, es decir, no son tan asociadas a la historia, no son tan fuertes como esto que hacemos del pasado, de los hechos, de los acontecimientos. Generalmente, acontecimiento, de hecho, fíjense, este acontecimiento puede crecer más porque aquí está en singular, aquí se me fue a mí, y aquí está en plural. Pero si juntamos las veces que dijeron acontecimiento y la pongo sin S o al revés, le agrego a esta una S, esta palabra crece, ¿no? Es la frecuencia con la que entendemos a la historia como un acontecimiento asociado al pasado, pues cobra una mayor fuerza. Y bueno, vienen algunas cosas como apasionante, pero insisto, hermoso, entendimiento, pero su frecuencia, es decir, la manera en que lo entendemos desde ese lugar es todavía pequeña, ¿no? Información hay por aquí, ¿no? Progreso, pero también es pequeña la referencia a progreso,
Quizá la más importante es esta de decisiones, desarrollo, pero que son comparadas con el lugar que le damos a los hechos del pasado, a la cultura y a los acontecimientos, todavía algo más pequeño, ¿sí? Bueno, pues este ejercicio, normalmente yo llegaba al salón de clase y lo hacíamos en vivo. Es decir, escribían mis estudiantes sus palabras y en el pizarrón organizábamos y íbamos discutiendo. Y este consenso que identifican ahí, yo les hacía una pregunta que no la vamos a contestar ahora, pero se las comparto. La pregunta era, oigan, porque había una coincidencia fuerte, como ahora en cultura, en acontecimientos, en pasado, ¿no? Estas que son las más fuertes. Y entonces yo les decía, fíjense cómo coinciden en esto. Se me hace que ustedes platicaron antes de llegar al salón sobre lo que pensaban que era la historia. No, ¿no? Decían, no. Entonces vienen de la misma escuela y se miraban unos a otros. No. Ah, ya sé. Viven en el mismo barrio. No. Entonces, ¿por qué el consenso es tan fuerte? ¿No? Sí hay palabras como aquí que no van al consenso, pero hay un consenso muy fuerte. ¿Por qué creen que hay un consenso tan fuerte? Porque además aparecían palabras como sin interés, aburrido, ¿no? Poco atractivo. Digo, a ver, si no se conocían antes, si no viven en el mismo barrio, si no fueron a la misma escuela, ¿de dónde proviene? Y la pregunta va para todos ustedes, insisto, no es una cuestión para reflexionar. ¿Por qué encontramos una coincidencia fuerte en términos de que es pasado, que es un acontecimiento, que es cultura? Pero si se fijan, una puerta importante de ese sentido es que está ya lejos, ¿no? Que no está aquí conmigo en este momento esa historia. Justo el curso que les propongo es, lleva, ¿ya vieron el programa? ¿Ya tuvieron chance de checarlo? Eso sí necesito que me lo contesten. Sí. Yo ya. Ya. Sí, ya. Ok. Bueno, lo vamos a poner ahora para ir entrando y ya luego entramos. Hoy quisiera primero hacerles una presentación sobre los mapas conceptuales, que todos estaban preocupados, pero en realidad es a partir de hoy que está abierto el sitio del aula virtual, porque a partir de la revisión que hagamos, que les voy a hacer ahora, es que ustedes pueden todavía afinar, si quieren, su presentación para entregarla. Déjenme ajustar aquí la vista porque está rara hoy. Ahí está. Ok. Bueno, pues tal como se los propongo en el programa, ¿no? El reto para nosotros en este grupo va a ser reconocer algunas cosas que ustedes quizá no sabían de la historia. Una es que a partir de la historia es posible o se desarrolla algo que llamamos memoria histórica, pero también una memoria colectiva. Y decía que vamos a ver, de hecho solo vamos a ver a un clásico de esta parte. Hay teóricos que han seguido trabajando en esta idea de si es histórica, qué forma tiene, hasta dónde, pero nosotros vamos a ver solo un texto de Halbach, que es quien lleva y propone la idea de que hay una memoria histórica, y vamos a ver en qué consiste, y una memoria colectiva. Pero además hay tres elementos que seguramente nunca hemos considerado, puede que sí, si han sido buenos lectores, y es que en la memoria, una vez que uno recuerda algo, es posible identificar componentes de tres tipos. Cognitivo, una cognición para la psicología social, para la psicología es una idea, ¿no? O una serie de ideas. Cognitivo es
es también la memoria un elemento que puede ser valorado, que tiene un nivel de importancia o no la tiene, ¿no? Es muy importante o no es muy importante, pero hay un índice y hay un elemento valorativo. Y hay un componente afectivo en la memoria. Cuando uno habla, por ejemplo, de la independencia, a propósito que ya nos va a tocar la celebración este mes de la independencia, generalmente y por las festividades que se desarrollaban hasta el año pasado en términos de la festividad del 15 de septiembre, pues es algo alegre, ¿no? Es algo, aunque uno no vaya a la plaza, en la casa en general, las familias se acostumbran a hacer una comida especial, reunirse, celebrar y ver por televisión quizá la ceremonia del grito de la independencia. Es decir, sí hay una emoción que se detona. Hay quienes al escuchar el himno nacional, por ejemplo, también sentimos una emoción particular. Hay quienes dicen, ay, ¿eso qué es? ¿No? Eso es un canto de guerra y a mí no me mueve. Pues a lo mejor porque yo lo oía cuando estaba en la primaria y desde muy pequeña, pues bien encargado a la hora de cantarlo, no solamente la letra de la canción o del himno, sino todas las vivencias que desde pequeña tuve en relación a ese himno. Y entonces sí hay un componente afectivo, ¿no? Entonces son las cosas que vamos a conocer en este curso. Los objetivos específicos, que el alumno reconozca sobre todo el carácter transversal, cohesivo y a la vez disruptivo de la historia, que identifique las diferencias entre memoria colectiva y memoria histórica, que sepa nombrar lo que es una y la otra, y que mediante algunos ejercicios pueda aprender algunos procesos psicosociales derivados de cada tipo de memoria, de estas dos, de la memoria colectiva y de la memoria histórica. Ahorita voy a hacer la presentación del texto de Ontoria, me voy a ir más o menos rápido para que podamos trabajar un poquito en el texto de Bartra hoy mismo y dejarlo revisado. Y Disculpe, profesora. En el texto de Bartra tengo una duda porque Bartra es el entrevistado y la entrevistadora es Pineda Sánchez, no recuerdo bien el nombre, pero es Pineda Sánchez. Sí, así es. Entonces, a la hora de guardar, tengo que poner mi nombre, guión bajo y Pineda, ¿no? Sí, puede ser. Aquí le di yo el acento al autor, ¿no? Un poco, y quizá erróneamente, pero se lo di porque al final las ideas con las que trabajamos es Bartra, ¿no? Y creo que el título de la entrevista era ese. Entonces, bueno, Yo sí lo guardé con Bartra. no importa, está bien porque así está la consigna, pero si hay quien quiere privilegiar, y también eso es lo correcto, digamos, el autor del artículo, porque es un artículo, está bien. ¿Sale? Y Sí. en la sesión siguiente trabajaríamos con el texto de Villoro y luego vamos con el de Carretero. Luego tenemos un texto de Gunt, de Elementos de Psicología de los Pueblos. Es un texto realmente pequeño. Casi todos son pequeños porque me interesa más bien que los lean, los revisen, hagan sus mapas y vayan aprendiendo. No ha sido fácil. Lo pensé sobre todo así porque en el pasado he tenido la mitad de alumnos de psicología social y la otra mitad de alumnos que vienen de otras licenciaturas, y eso me hizo adaptarlo un poco para que no fuera tan complicado, porque mi interés pues es que entiendan los conceptos que vamos a revisar. Vamos a revisar con Bartlett y con un par de ejercicios muy bonitos lo que es el proceso de convencionalización que está implicado en todo este proceso, también es otro proceso psicosocial, a Holbach, como ya les había dicho, y vamos a ver en particular dos estudios sobre la memoria. Hay más estudios sobre la memoria, de hecho estos dos textos, el de Memorias Colectivas de Procesos Culturales y Políticos y el de Memoria Compartida, tienen varias investigaciones sobre memoria, pero nosotros vamos a trabajar en dos. Y con este de Gaskell vamos a derivar un ejercicio práctico que de hecho, viendo las problemas que tuvimos de tiempo en el grupo anterior, quisiera proponerles que empezáramos con este. Yo les voy a dar las indicaciones en unas 3 semanas
para que lo tengan resuelto y no se quede hacia el final junto con todas las tareas importantes, ¿no? Pero bueno, esa es parte como de la logística para que no sea tan pesado al final del trimestre. Después vamos a hablar del México antiguo y la memoria contemporánea. ¿Por qué es historia contemporánea de México? Porque el objetivo es como ponerle, siempre les digo, como unos lentes particulares que puedan conocer los conceptos importantes, una rápida revisión de historia, pero también de lo que es memoria, para que ya con esa nueva percepción podamos revisar. Sería como injusto solo hablar de la historia contemporánea sin ver desde otro lugar cómo ha sido nuestro origen, ¿no? Y tratar de ver, de hecho, la tarea y el reto aquí, esta parte a partir del 11 se va a llevar con exposiciones que ustedes van a hacer y que vamos a aprender a hacer una línea de tiempo, que es algo más o menos relativamente sencillo, porque aunque son textos que refieren obviamente un recorrido amplio de la historia, el objetivo es que puedan elaborar una línea de tiempo y que después de eso decidan como equipo centrarse en presentar los 3 eventos que a su juicio de ese periodo les llaman la atención porque tienen que ver con la memoria histórica o con la memoria colectiva. Y entonces la exposición se centra en esto más que en hablarnos de todo el texto. Como todos habremos leído el texto, pues no hace falta ir, ¿no?, detallando año por año como lo haremos en la historia convencional, sino crear una línea de tiempo y a partir de eso decir, bueno, de ese recorrido que hicimos, este equipo decidió presentarles estos tres eventos importantes por las razones que ustedes expondrán. Pero es una exposición que son como 20 minutos de exposición. Encontré buscando el material, porque es la historia mínima de México, me parecía como el recurso más rápido, porque hay muchos textos, pero ese me parecía muy rápido. Y me encontré con que hicieron, justamente por la situación de la pandemia, una versión interactiva. Si ustedes entran a Colmex, van a poder encontrar, yo tecleé Historia Mínima de México y me dijo, hay versiones interactivas, y entré ahí y ahí está. Y está muy padre porque incluye, se llama, de hecho, la versión original era Historia Mínima de México Ilustrada. Entonces ahí la acompaña de algunos videos, por ejemplo, de fotografías, de cosas que van a ser pues más didáctico el aprendizaje o el recorrido por la historia mínima de México, ¿no? Toda esta parte sería así y luego revisamos prácticamente todo el libro juntos y ahí les daré unas indicaciones para la guía de exposición que, como les digo, más que solamente además narrar 3 eventos, es tratar de relacionarlos con la memoria histórica, ¿no? Tratar de ver si eso le podemos llamar memoria histórica, memoria colectiva o ninguna de las dos, ¿no? Por ejemplo. Esa sería. Y luego ya propuse aquí el EZLN, el caso Colosio, el Yo Soy 132 y la Guardería ABC como eventos contemporáneos o relativamente recientes que permitirían seguir reflexionando sobre en qué medida la teoría dice que los eventos del pasado son más objeto de memoria histórica y que los eventos más recientes corresponden más a una memoria colectiva. Entonces vamos a ir también reflexionando sobre eso ya a través de estos casos específicos. Y bueno, viene alguna bibliografía complementaria. En la evaluación, los ejercicios se los voy a ir dando para cada lectura, o sea, van a hacer un mapa conceptual, aquí está, y requerimos que elaboren mapas de las 10 lecturas iniciales. Fíjense que aquí ya está el 11, entonces toda la parte teórica es la que me interesa que puedan documentar con un mapa, ¿sale? Los ejercicios se los voy a ir dando para cada lectura. Tengo algunos ejercicios, otros los voy a tener que hacer, no los tenía listos, pero vamos a ir haciendo. El ejercicio tiene la función, después del mapa y después de la revisión, de tratar de fortalecer o fijar la percepción o el conocimiento de algunos conceptos, ¿sale? Los mapas conceptuales
pues son para mí una herramienta bien importante. Ahorita explicaré por qué. Y luego hay 2 exposiciones en equipo. Una que es esta que ya les platiqué de los temas de la historia. Y el segundo es el ejercicio que van a hacer, que es a partir de un cuestionario que indaga sobre memoria, que ustedes lo hagan con la gente que conocen. Por eso van a trabajar en equipo. Necesitaríamos 30 cuestionarios resueltos. Les voy a enseñar a procesar la información y luego, más que una exposición, bueno, sí es una exposición en equipo, pero es dentro de un espacio en los últimos 2 o 3 días de nuestra clase, en donde cada equipo va a exponer los resultados de ese trabajo de investigación, ¿sí? Y aquí hay el ejercicio y reporte final, que es este ejercicio, o sea, este es en concreto. Aquí solo la exposición. Y aquí lo que considero es un reporte. Era un ensayo antes de que nos inundara la pandemia, pero bueno, da vidas, estas las cosas que tenemos y el trabajo que tienen encima. Lo simplifiqué, tengo una guía para hacer el reporte, es prácticamente como para que lo rellenen y les quede como un referente para cuando necesiten hacer un trabajo de investigación, ¿sí? Y yo les voy a dar este reporte, nombre del tema que indagaron, porque vamos a indagar sobre algunos temas del pasado, conquista, independencia, revolución, y algunos acontecimientos del presente. Por eso el grupo o los grupos van a trabajar en diferentes temas. Para ir viendo, el objetivo aquí es ver si la manera en que recordamos el pasado remoto es igual a la manera en que recordamos y hablamos del pasado reciente. Esa es como la tarea que todo el grupo va a tener, ¿sí? Y eso lo hacemos como en un seminario, pero insisto, solamente indicarían un reporte final, ¿no? Entrevistamos a tantas personas de tales edades, fue difícil, no fue difícil, ¿qué hicimos con los datos? Analizamos las frecuencias, elaboramos los gráficos, se presentan en el reporte los gráficos, que serán una parte de lo que ustedes compartieron en su exposición, sus conclusiones y vámonos, ¿no? O sea, es algo más sencillo, ya no es, antes era, les digo, un ensayo, ¿no? Y bueno, aquí viene ya el detalle. Esto es bien importante, son las cosas que evaluaré a la hora de revisar sus mapas. Que la referencia bibliográfica esté completa y correcta en el mapa, entonces ahí sí tendríamos que hacer el ajuste que nos sugiere nuestro compañero que acaba de intervenir para recordar que quien elabora la nota no es Bartra, ¿no? En el contenido que contenga los elementos más significativos de la lectura. Eso puede suponer en algunos casos hacer más de un mapa. Que haya un uso correcto de los conectores. Los mapas deben conformar proposiciones. Si no se usan conectores, entonces no estamos elaborando un mapa. Y que cuiden el diseño e impacto visual. Un mapa es, además de una suerte de resumen de una lectura, un recurso para exponer una idea, de manera que su presentación gráfica y atender a los señalamientos de jerarquización y organización son importantes, además del color, el diseño. Para guardar un mapa debe hacerse usando de inicio los apellidos del o la alumna y enseguida del autor, por ejemplo, Esos son las 5 cosas que voy a evaluar. Ahorita les enseño ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre, pero ahorita se las enseño. Y bueno, lo de las exposiciones, ya no me quiero detener en esa parte. En los foros vamos a trabajar un poquito en las primeras clases. De hecho, ahorita voy a hacer una pausa y y vamos a hablar de algunas canciones de México para ver un poco las imágenes que tenemos ahí y que platiquen un poco en el foro entre ustedes, que se comenten. Y luego, en otra parte, ya que hayamos revisado parte de la historia, voy a abrir una pregunta sobre si tuvieran en este momento, no ahora, sino en 3 semanas, que explicarle a alguien qué es la historia, ¿cómo se lo dirían? Pero eso lo vamos a hacer en el foro, no es hacer un trabajo aparte, sino escribir en media página o en 2 párrafos cómo le explicarían a alguien qué es la historia, después de haber hecho este trayecto que estamos haciendo, ¿no? Eso es en los foros. El trabajo final, bueno, ya se los narré, lo pueden revisar y podemos trabajar en ir detallando sus dudas. En los recursos adicionales, aquí está lo de cómo hacer una línea de tiempo. Y aquí una recomendación
aunque ustedes son libres de tomar algún software para elaboración de mapas conceptuales si ya lo tienen. ¿Sale? Bueno, eso hasta aquí. Permítanme un segundo.